Porque el domingo, se celebraba la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. En unos minutos van a estar con nosotros representantes de la Diócesis y de Cáritas para hablar de cómo es el trabajo que se está realizando con esas personas que llegan a nuestra comunidad, bien por motivos económicos o por motivos políticos. En unos minutos hablamos de ellos aquí en la tertulia esta hora. Pues ya estamos de vuelta de la publicidad y en el último bloque del programa de esta noche queríamos hablar de los inmigrantes y los refugiados, que es un tema que de vez en cuando en los medios de comunicación nos fijamos mucho en ellos, parece que se nos había olvidado un poco, pero ellos siguen ahí, siguen sufriendo, siguen luchando por llegar a un país que les acoja para seguir viviendo o buscar ese sueño que todos tienen y porque por diferentes motivos tienen que dejar su casa. El pasado domingo la Iglesia celebraba la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, y el jueves pasado Cáritas organizaba una conferencia en torno a este tema. Nuestra compañera Montse Catalán estuvo allí y habló con Beatriz Seara, que es responsable de Cáritas Española en Medio Oriente, que nos ha contado su experiencia. En Oriente Medio sigue habiendo gran cantidad de personas que han sido desplazadas tanto de Siria como de Irak. Estamos hablando de casi 13 millones de personas, 12,6 exactamente según los últimos datos, solamente de población siria. De estos casi 13 millones, la mitad de ellos siguen todavía dentro de Siria, y cuando hablamos dentro de Siria significa que son desplazados internos. El resto de la población, el resto de los 6 millones de personas están fundamentalmente siendo acogidos en los países del entorno de Oriente Medio, es decir, Líbano, Jordania, Egipto, en Turquía también hay grandes núcleos de población. Es decir, estos son los países que realmente están soportando el peso de la población que ha tenido que salir fruto de la guerra y del conflicto. Siguen habiendo muchísimas necesidades humanitarias, y cuando nos referimos a necesidades humanitarias estamos hablando de refugio digno, estamos hablando de acceso a alimentación básica, de cobertura sanitaria básica también, acceso a la educación es muy importante. Pensemos que hay niños que hace más de 3 cursos escolares que no asisten al colegio. Estamos tratando de recuperar que estos niños tengan una oportunidad en el futuro. También intervenimos en cuestiones de salud mental y de atención psicosocial, porque al final son personas que han sufrido muchísimo en el camino, que han sido víctimas de la violencia, de la pérdida y también, por qué no decirlo, de la desesperanza, y de algún modo tienen que encontrar esperanza en el camino. Nosotros tenemos que ayudarles por lo menos a proteger sus derechos y a que puedan vivir en dignidad. Y no solamente trabajamos con personas refugiadas en los países de origen, sino que intervenimos de manera integral. Y cuando hablamos de intervención integral significa coordinación de todo lo que es la red Cáritas. Y cuando hablamos de la red Cáritas lo hacemos desde una perspectiva internacional. Significa que trabajamos conjuntamente con Cáritas Siria, con Cáritas Irak, con Cáritas Grecia, con los Balcanes, con otras Cáritas europeas, para que estas personas que están en un proceso migratorio forzado puedan ver cubiertas sus necesidades y se sientan acompañadas y protegidas en cualquier parte del camino. Es fundamental hacer toda una labor de sensibilización de dónde vienen estas personas, por qué han tenido que salir de sus países, cuáles son los procesos y las realidades que generan expulsión de las poblaciones. O sea, es verdad que migrar es un derecho, pero no migrar también debería de serlo. No olvidemos que estas personas vienen siendo víctimas de la guerra, de la explotación. Estamos hablando de movimientos migratorios en todo el planeta, no solamente en Medio Oriente, que tal vez es lo más mediático y lo más conocido por lo dramático de la situación, pero también hay
movimientos migratorios en el continente africano, en el continente americano, pensemos en el corredor de Centroamérica, pensemos en los desplazados internos de Colombia, pensemos en todas las comunidades indígenas que están siendo desplazadas en la Amazonía por la explotación de los recursos naturales, pensemos en todos los migrantes asiáticos que acaban siendo trabajadores domésticos casi en condiciones de semiesclavitud. Todas esas realidades de pobreza y de migración son objeto de intervención desde Cáritas, y nosotros tenemos que conocer aquí qué es lo que está pasando en el mundo, porque el mundo hoy en día es global y por tanto las respuestas también tienen que ser integrales. Por otro lado, también es importante y fundamental impulsar y promocionar que nuestros gobiernos adopten otra serie de medidas migratorias mucho más efectivas, que desde luego no estén basadas en el control de los flujos migratorios, que no se basen tampoco en la externalización de fronteras y que desde luego la ayuda al desarrollo no esté condicionada a ese tipo de cuestiones a otras, como por ejemplo la seguridad. Bueno, pues importantes reflexiones las que hemos escuchado a Beatriz Seara, que es responsable de Cáritas Española en Medio Oriente. Y para seguir hablando de este tema, en esta noche está con nosotros Desiré Kinzungu, que es secretario de Pastoral con los Inmigrantes. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Y Joaquín Yanguela, que es responsable de Integración en Cáritas La Rioja. Buenas noches, bienvenido también. Hola, buenas noches. Me gustaría hablar con ustedes un poco del trabajo que se hace con los inmigrantes, con los refugiados, con esas personas que llegan a nuestra comunidad en busca de una vida mejor, para cumplir muchos de ellos muchos sueños que llevan en una larga maleta, y muy fácil llegar a donde están. A mí me gustaría, si quiere, empezamos por nuestra diócesis. Desiré, ¿qué trabajo realizan ustedes en esa pastoral, con esa gente que está en nuestra comunidad? Yo hace 3 meses que me ha nombrado el obispo como director del secretariado pastoral con los inmigrantes. Es un secretariado que llevaba unos 10 años sin tener un director directamente. Hasta ahora lo llevaba, bueno, digamos, la cuestión de migrante, la pastoral, se hacían a través de Cáritas, ¿no? Entonces se ha visto la necesidad de poner a un responsable directo para que se ocupe directamente del aspecto pastoral. Es decir, la intención, la idea que tenemos es intentar acercarnos a los inmigrantes ya que están aquí, prestarles este servicio de acompañamiento pastoral, estar con ellos, y de hecho hemos empezado a hacer como una vuelta en las distintas asociaciones de inmigrantes que hay aquí para entrar, hacer primer contacto, desde ahí ver en qué medida podemos tener esta relación, esta cercanía, e intentar acompañarles en lo que ellos nos puedan mostrar como necesidad, como puntos donde hay una necesidad de acompañamiento y de escucha. Principalmente será más bien la escucha y el acompañar. ¿Cuáles han sido esas primeras impresiones en estos 3 meses? La impresión es buena, es una buena impresión. Yo tengo que reconocer que llevo bastante tiempo aquí en La Rioja, pero me movía más en otros sectores de apostolado, de la parroquia, la apostolado en la parroquia, todo. Tenía contacto con los inmigrantes, pero no de manera más profunda. Ahora sí, que la experiencia me lleva a entrar en una realidad que estaba ahí, pero que desconocía porque me movía en otro campo. Y en este sentido está siendo una experiencia muy gratificante. Son solamente 3 meses, pero en 3 meses uno ha escuchado, ha visto una realidad que me parece que invita mucho a reflexionar, a ver qué se puede hacer para intentar ahí también poner un poquito de nuestra parte para mejorar este sector de la gente que está aquí, que vive aquí en esta sociedad. Sí. Porque, Joaquín, no solamente es atender a los inmigrantes, a los refugiados, a las personas que llegan a La Rioja, sino también es concienciar un poco a los riojanos de que tenemos que acoger, ¿no? Claro, yo creo que eso es muy importante. Desde Cáritas se insiste en que mejor que hablar de refugiados, preferimos hablar de migrantes en conjunto, migrantes con derechos, porque hay que recordar que a lo mejor tenemos 1000 y pico personas que han venido refugiadas a España, mucho menos de los que se preveían, pero Cáritas probablemente acoge a más de 100.000 personas en toda España que son refugiados de alguna otra forma, o sea, migrantes económicos o migrantes por diferentes condiciones de sus países de origen, ¿no?
Entonces, desde Cáritas insistimos en que migrantes son todos, no solo los que pueden venir de forma legal, sino otros muchos que llegan a España, como también otros muchos que se están quedando en el camino, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante el insistir. Sería bueno recordar el documento que ha elaborado el Vaticano, con el Papa Francisco al frente, que insiste en 20 puntos que están diseñados no solo para las instituciones de Iglesia, sino para las instituciones sociales y los gobiernos, y que son muy importantes, que incluyen acoger, promover, proteger e integrar a los migrantes, y que dice la cantidad de cosas que deberíamos de hacer. El Papa Francisco insiste que el tener migrantes entre nosotros, más que un riesgo, es una oportunidad de conocer a otras personas, de integrarlas entre nosotros y de conocer un poco cómo viven y relacionarnos con ellos. Creemos que es muy importante. Lo que pasa es que es difícil, también dice el Papa que es difícil el que cambiemos nuestra mentalidad, porque siempre vemos estos fenómenos con miedo, y realmente deberíamos de vivirlos un poco con esperanza. Bueno, yo creo que la parte negativa siempre está en asimilar los conceptos de la inmigración a la delincuencia, que no siempre y en la mayoría de los casos no va unido. Eso está claro. Sobre todo choca a veces, ¿no?, cuando en España ha sido un país de emigrantes, ¿no?, cuando muchos españoles han tenido que salir por circunstancias políticas de este país, también por circunstancias económicas, ¿no? Claro, es que nos olvidamos de que por los años 20 y 30 del pasado siglo había fuera de España a lo mejor 2 o 3 millones de personas, independientemente de los que salieron después de la Guerra Civil. O sea que realmente ha sido un país de migrantes, y si retrocedemos en la historia deberíamos de pensar que los países que acogieron a los migrantes españoles fueron muy generosos en su planteamiento con ellos. Estamos hablando de la acogida que se dio en Venezuela, en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, a tantos migrantes españoles. Yo creo que muchos pueblos de La Rioja recuerdan, y así ha pasado con antecedentes de mi propia familia, que uno de cada familia salía a migrar al extranjero. Y después de la guerra, migrantes que salieron a Europa, a Francia, a Alemania, pues también fueron acogidos realmente como personas. Es un poco lo que pedimos para los que vienen ahora a nuestra tierra, o sea, intentar comprenderlos y acogerlos. Creo que es muy importante. Porque Desidre, ¿qué necesidades desde el punto de vista pastoral puede tener un inmigrante? Los inmigrantes que están aquí, como lo estaba diciendo, son personas y con toda la necesidad que puede tener un ser humano, ¿no? Y una de las principales necesidades que tiene una persona cuando se encuentra en otro sitio es sentirse acogido, ¿no? Una acogida que no se limita solamente a abrir la puerta, ¿no? Bueno, reconocer también que es una persona que entra con toda su peculiaridad, con toda su historia, con toda su, digamos, a lo mejor sus cualidades, sus debilidades. Bueno, acogerlo tal como es una persona, ¿no? Pero me parece que es muy normal que al principio haya como el miedo a lo desconocido. Uno que viene de otro lugar, de otro sitio, ¿qué me va a traer? Hay un miedo, ¿no? Pero según lo que está diciendo el Papa, y la acogida de la que habla el Papa, invita más bien a tener como una actitud más bien de confianza, esperanza, e intentar descubrir este desconocido para conocerlo. Por si conoces a alguien, entonces ya se puede superar el miedo. Pero cuando no conoce a nadie, es muy fácil cerrar directamente la puerta. ¿Por qué? Porque no sé lo que hay detrás. Entonces yo creo que el pasar de ver al inmigrante como una amenaza, porque yo no lo conozco, no lo he visto, no sé qué me trae, y a pasar a verlo como una oportunidad. ¿Oportunidad por qué? Bueno, yo estoy aquí, estoy en mi contexto, en mi lugar, en mi mundo, igual lo necesito para tal cosa. Todavía hay algo, un poquito de egoísmo, es oportunidad para mí porque me puede ayudar en esto, en aquello, ¿no? Pero dar un tercer paso que sería ver al inmigrante como un hermano, alguien que entra en mi mundo y con quien tengo que caminar, construir lo que el Papa llama una cultura de encuentro, ¿no?
encontrarme con el otro, descubrir lo que es y luego finalmente descubrir que no hay tanta diferencia entre mí y el inmigrante que ha venido, si todos somos seres humanos, muchas veces con las mismas preocupaciones. Entonces, cuando lo he acogido de esta manera, entonces podemos caminar juntos. Y el inmigrante, cuando se siente acogido, da lo mejor que tiene para poder exactamente integrarse. Y una integración que no significa olvidar lo que soy, sino más bien poner en común lo mejor que todos llevamos, ¿no? Y caminar juntos, hacer una nueva, construir una nueva sociedad, una sociedad intercultural, como dice el Papa, donde cada uno aporta algo para hacer algo nuevo con nuestro mundo en lo que nos toca vivir hoy. ¿Sí? Hablaba antes, Joaquín, un poco de esa, a veces, desconfianza de la sociedad hacia los migrantes, hacia esas personas que llegan nuevas a un país, a un territorio. Me imagino que esas personas, los inmigrantes, también llevan cargados desconfianza y miedo hacia el lugar y hacia las personas a las que les van a recibir por el miedo al rechazo, ¿no? Exactamente, cuando hay desconocimiento, el miedo se manifiesta a ambos lados, el que viene y el que está. Entonces, el inmigrante yo creo que necesita también conocer el lugar, la sociedad donde entra, y también entra con miedo. Viene de un mundo totalmente diferente a esto, hasta que no llega a integrarse, hasta que no llega a saber dónde tiene que pisar realmente, el miedo lo lleva consigo, ¿no? Pero entonces ahí donde tiene que intervenir más bien, digamos, esta capacidad de apertura que tenemos, ¿no? La capacidad de poder ver al otro con ojos diferentes, no con los ojos de lo que todo el mundo habla, comenta afuera. A lo mejor muchas veces lo que se comenta es lo que da miedo, o el caso de uno hace que tengamos miedo de todos. Saber tener una mirada más abierta y luego saber distinguir con quién estoy tratando, porque uno a lo mejor que ha actuado mal no necesariamente el prototipo de todos, ¿no? Cada uno es diferente, cada uno tiene una realidad diferente y cada uno puede aportar algo positivo para la sociedad, para favorecer esta convivencia. Sí. Joaquín, y ya llegando más al día a día, ¿cuál es el trabajo de campo que tiene Cáritas La Rioja con los migrantes? Bueno, en este momento no tenemos un programa específico para migrantes porque se atiende exactamente igual que las demás personas. Aparte de eso, a lo largo de estos últimos años ha habido diferentes asociaciones que se han ocupado de migrantes de diferentes países o según las necesidades, y entonces en este momento no tenemos un programa específico para migrantes. Atendemos a los migrantes igual que a las demás personas, exactamente igual. Lo que pasa es que además estamos intentando dinamizar e integrarnos en las plataformas de ayuda a refugiados y nos gustaría, y hay un plan diseñado por si vinieran refugiados para poder atenderlos, y nos gustaría animar una plataforma de iglesia que existe a nivel estatal de organizaciones de iglesia para atención a migrantes. Entonces, bueno, pues también estamos en esa tarea de dinamizar una plataforma de iglesia para atención a migrantes. Una plataforma que a nivel estatal se llama Migrantes con Derechos, que deja bien claro lo que se pretende, y que si alguien tiene interés, pues en la página web de Migrantes con Derechos puede encontrar un poco la orientación de lo que pensamos respecto a los migrantes a nivel estatal. Pues Desiré Kinzugu, muchas gracias por haber estado esta noche. Joaquín Yanguela, también muchas gracias a usted por habernos acercado un poco la labor, el trabajo que hacen desde la Iglesia, desde Cáritas, con esas personas que llegan a nuestra comunidad. Gracias. Gracias a usted por darnos esta oportunidad de compartir nuestra realidad, la realidad de migración, lo que estamos viviendo aquí. Gracias. Además que el tema de los migrantes es un tema que a veces la gente tenemos un poco de respeto de hablar, no tenemos muy claro si estamos a favor, en contra, y yo creo que tiene que quedar muy clara la idea de lo que dice el Papa, que los migrantes son una oportunidad para nosotros. No debemos verlos como un desafío, sino una oportunidad. Pues con esa frase nos quedamos. Gracias.